La lluvia fina de marzo caía sobre el cementerio de Valdepeñas cuando Mateo Herrera apretó la mano de su padre con una fuerza que marcó la piel. A los 8 años, el niño poseía una intuición que desconcertaba a los adultos que le rodeaban. Sus ojos oscuros, idénticos a los de su madre, se fijaron en el ataúd cerrado con una intensidad perturbadora que hizo que varios asistentes intercambiaran miradas incómodas. El pequeño cementerio municipal se extendía en terrazas sobre la colina que dominaba la ciudad, con sus cipreses centenarios creando sombras alargadas entre las lápidas de mármol blanco. El aire olía a tierra húmeda y a las primeras flores de almendro que comenzaban a brotar en los árboles cercanos, un contraste cruel con la tristeza que envolvía a los asistentes al funeral. ¿Por qué no puedo ver la cara de mamá? La pregunta salió como un grito desesperado que resonó entre los presentes, haciendo que varias personas bajaran la cabeza avergonzadas. El eco de su voz se perdió entre las piedras centenarias, pero su impacto emocional quedó suspendido en el aire como una acusación. Carlos Herrera, su padre, apretó los labios en una línea tensa antes de responder. A los 35 años, Carlos había envejecido una década en las últimas semanas. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían dos pozos profundos de dolor mal disimulado. Las arrugas prematuras alrededor de sus ojos delataban noches sin dormir y una angustia que iba más allá del dolor normal de la pérdida. Mateo, ya hemos hablado de esto. El accidente fue muy grave, hijo. Tu madre quedó demasiado herida. La voz de Carlos tembló ligeramente, un detalle que no pasó desapercibido para el niño, quien había heredado de su madre la capacidad de leer entre líneas y detectar las mentiras mejor que muchos adultos. Pero quiero verla. Es mi madre. Mateo intentó soltarse de la mano paterna, pero Carlos le sujetó con más firmeza, casi con desesperación. El niño notó cómo los dedos de su padre temblaban y cómo su respiración se había vuelto irregular. Siempre me dejaba verla cuando estaba enferma. ¿Por qué ahora no puedo? La lluvia se intensificó, como si el propio cielo compartiera la desesperación del niño. Las gotas golpeaban contra el ataúd de madera de caoba con un repiqueteo monótono que se mezclaba con los sollozos contenidos de los familiares. El paraguas negro que sostenía Carlos apenas conseguía protegerlos de la humedad que se filtraba por todas partes. Carmen Morales, abuela materna de Mateo, observaba la escena con lágrimas que corrían libremente por sus mejillas arrugadas. A los 65 años, Carmen había criado 5 hijos y había aprendido a leer a los niños como libros abiertos. Había algo en la insistencia de su nieto que le revolvía el estómago, una intuición ancestral que le susurraba que las cosas no eran como parecían. Carmen había llegado esa mañana desde su pueblo natal, a 2 horas de Valdepeñas, después de recibir la llamada desesperada de Carlos. Durante todo el viaje en autobús, había intentado procesar la noticia de que su hija Elena, tan llena de vida y de planes, había muerto en un accidente de tráfico. Algo en la forma como Carlos había explicado los hechos por teléfono le había sonado extraño, pero había atribuido esa sensación al shock de la pérdida. Carlos quizás sería mejor, comenzó a decir, pero fue interrumpida por una mirada severa de su yerno que la dejó helada. En todos los años que conocía a Carlos, nunca le había visto esa expresión de advertencia, casi de amenaza. Carmen, por favor, no vamos a hacer esto más difícil de lo que ya es. Carlos cargó a Mateo en brazos, ignorando las protestas del niño que se retorcía intentando liberarse. Vamos a casa, hijo. Tu madre ya descansa. Pero Mateo no se rendía fácilmente. Había heredado la tenacidad de su madre y la obstinación de toda la familia Morales. No descansa. La oí anoche. Estaba llorando en su cuarto. El grito del niño provocó un silencio incómodo entre los asistentes. Algunas de las mujeres mayores intercambiaron miradas significativas, recordando viejas historias sobre niños que percibían cosas que los adultos no podían ver. El cortejo siguió en silencio hasta la tumba de la familia Herrera, un mausoleo de mármol construido por el bisabuelo de Carlos a principios del siglo XX. Las letras doradas que grababan los nombres de los antepasados brillaban débilmente bajo la lluvia,
creando un efecto casi fantasmal que intensificaba la solemnidad del momento. Mateo observó cada movimiento de los sepultureros con la atención de un detective. Memorizó cómo el ataúd descendía lentamente, cómo las cuerdas se tensaban y destensaban, cómo el sonido del metal contra la madera resonaba de manera diferente a como esperaba. Su memoria fotográfica, un don que había descubierto en el colegio y que siempre había impresionado a su madre, registraba cada detalle con precisión milimétrica. «Pesa muy poco», murmuró para sí mismo, una observación que hizo que Carmen se girara hacia él con curiosidad. «¿Qué has dicho, querido?», preguntó la abuela, inclinándose para escuchar mejor. «El ataúd pesa muy poco para ser mamá». Mateo frunció el ceño, concentrado en sus observaciones. Cuando la ayudaba a levantarse de la cama cuando estaba enferma, pesaba mucho más, y el sonido es diferente. Carlos palideció visiblemente y se apresuró a interrumpir. «Los niños dicen cosas sin sentido cuando están confundidos, Carmen. No hay que darle importancia. Doctor, Alberto Silva, director del Hospital San Francisco, donde la doctora Elena Herrera había trabajado durante los últimos 5 años, se acercó al grupo familiar con expresión pesarosa, cuidadosamente estudiada. Era un hombre imponente de 52 años, alto y elegante, con cabellos grises impecablemente peinados hacia atrás y ojos penetrantes de un azul gélido que parecían calcular cada palabra antes de pronunciarla. Silva vestía un traje negro de corte perfecto que realzaba su figura atlética, mantenida gracias a sesiones regulares en el gimnasio privado del hospital. Su presencia comandaba respeto automáticamente, una autoridad construida a lo largo de décadas de práctica médica y habilidad política dentro del sistema sanitario regional. «Carlos, una vez más, mi más sentido pésame, doctor». Silva puso la mano en el hombro del viudo, un gesto que parecía consolador, pero que Mateo percibió como posesivo, casi amenazante. «Elena era una de nuestras mejores pediatras. Su partida deja un vacío inmenso en el hospital y en toda la comunidad médica de Castilla-La Mancha». «Gracias, Alberto. Elena siempre hablaba bien de usted y del trabajo en el hospital». Carlos respondió automáticamente, pero Mateo notó cómo su padre evitaba el contacto visual directo con el médico, cómo sus hombros se tensaban involuntariamente y cómo su voz sonaba forzada, como si estuviera recitando líneas aprendidas de memoria. «El accidente fue realmente trágico. Estas carreteras secundarias pueden ser muy traicioneras, especialmente con la lluvia. Doctor». Silva dirigió una mirada aparentemente casual hacia Mateo, pero el niño captó algo frío y calculador en esos ojos azules. «Espero que el niño se recupere pronto de esta terrible pérdida». Carmen observó el intercambio con creciente inquietud. Había algo en la dinámica entre Carlos y Dr. Silva que le resultaba perturbador. La forma como el médico dominaba la conversación, como Carlos parecía encogerse en su presencia, y especialmente la manera como ambos hombres evitaban mencionar detalles específicos sobre el supuesto accidente. «¿Dónde exactamente ocurrió el accidente?», preguntó Carmen con la directa curiosidad de una mujer mayor que había aprendido a no andarse con rodeos. «Doctor». Silva y Carlos intercambiaron una mirada rápida pero significativa antes de que Carlos respondiera. «En la carretera hacia Monteverde, mamá. Elena había ido a visitar a una paciente en una finca rural. Ya sabes cómo era, siempre dispuesta a hacer consultas a domicilio. ¿Una paciente? ¿Un sábado por la noche?». Carmen frunció el ceño. Conocía a su hija lo suficiente para saber que Elena nunca hacía visitas no programadas los fines de semana, especialmente de noche. Era una profesional meticulosa que mantenía horarios estrictos y siempre informaba a Carlos sobre sus planes. «Era una emergencia», intervino Dr. Silva con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Una niña con fiebre alta». Elena no podía negarse a ayudar. Mateo escuchaba cada palabra con la intensidad de quien está resolviendo un rompecabezas. Su mente, entrenada por años de juegos de lógica que su madre le había enseñado, comenzaba a detectar inconsistencias en las explicaciones de los adultos. Cuando finalmente regresaron a casa, la vivienda familiar se sintió extrañamente vacía y silenciosa. La casa de 2 plantas,
con su fachada de piedra manchega típica de la región, había sido el refugio feliz de la familia durante 8 años. Elena había decorado cada rincón con cuidado, combinando la funcionalidad necesaria para una familia joven con el calor hogareño que tanto valoraba. El recibidor olía aún al perfume de rosas de Elena, una fragancia que había usado desde antes de conocer a Carlos y que se había convertido en parte integral de la identidad olfativa de la casa. Mateo respiró profundamente, sintiendo cómo ese aroma familiar le atravesaba el corazón como una daga emocional. Mateo corrió directamente hacia el primer piso, donde estaba el cuarto de sus padres. Carlos había cerrado la puerta con llave esa misma mañana, alegando que era demasiado doloroso mantener la habitación abierta. Pero el niño conocía todos los secretos de la casa, incluyendo el escondite donde Elena guardaba la llave de repuesto. Detrás del jarrón de cerámica azul que decoraba la terraza del primer piso, Mateo encontró la pequeña llave dorada que su madre había escondido allí años atrás, después de quedarse encerrada fuera de su propio cuarto durante una de las travesuras de Mateo cuando era más pequeño. El cuarto matrimonial se abría ante él como un santuario intacto. La cama estaba perfectamente hecha, con las almohadas colocadas exactamente como Elena las dejaba cada mañana antes de irse al hospital. Su bata de seda colgaba del respaldo de la silla y sus zapatillas estaban alineadas junto a la cama, esperando unos pies que nunca volverían a usarlas. El aroma característico del perfume de rosas que Elena usaba aún impregnaba el ambiente de manera tan intensa que Mateo sintió por un momento que su madre podría aparecer en cualquier instante desde el baño, cepillándose el largo cabello negro que siempre llevaba recogido en una cola de caballo elegante durante sus horas de trabajo. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en la mesa de estudios que Elena usaba para revisar casos médicos y estudiar las últimas investigaciones pediátricas. Era una mujer que nunca dejaba de aprender, siempre leyendo revistas especializadas y tomando notas meticulosas sobre nuevos tratamientos y procedimientos. La agenda médica de Elena permanecía abierta en una página llena de anotaciones escritas con su letra familiar, pequeña y precisa como la de todos los médicos, pero con un toque personal que Mateo reconocía inmediatamente. Las palabras escritas en tinta azul parecían saltar de la página hacia él. Irregularidades en el hospital, pacientes desaparecidas. Necesito investigar más a fondo. Doctor, Silva sabe más de lo que admite. Algo muy extraño está pasando con las transferencias. El corazón de Mateo se aceleró hasta alcanzar un ritmo que podía sentir en sus oídos. Aquellas palabras confirmaban su intuición visceral de que algo estaba terriblemente mal en toda esta situación. Con manos temblorosas pero determinadas, fotografió cada página de la agenda con la tablet que había recibido como regalo de cumpleaños, guardando meticulosamente cada evidencia que podría necesitar más adelante. En una página posterior, encontró más anotaciones fechadas apenas una semana antes del supuesto accidente. He notado patrones extraños en los registros de pacientes. Mujeres jóvenes que ingresan para procedimientos menores y luego aparecen como transferidas a otros centros, pero cuando verifico, no hay rastro de su llegada. Dr. Silva se pone nervioso cuando pregunto por estos casos. Esa noche, mientras Carlos preparaba una cena triste de latas y comida precocinada, una imagen desoladora para una familia que siempre había disfrutado de las elaboradas comidas caseras que Elena preparaba, Mateo se retiró temprano a su cuarto. Se acostó completamente vestido, fingiendo dormir hasta que los sonidos de la casa se apagaron completamente. Fue entonces cuando tuvo el primer sueño, aunque desde el primer momento supo que era algo mucho más profundo y real que cualquier producto de su imaginación infantil. Vio a su madre con una claridad que le cortó la respiración. Elena estaba acostada en una cama hospitalaria blanca, rodeada de máquinas que emitían sonidos rítmicos y constantes. Su rostro estaba pálido pero sereno, como si estuviera en un sueño profundo pero no natural. En esta visión extraordinaria, Elena llevaba puesto un camisón hospitalario verde pálido y tenía varios tubos transparentes conectados a sus brazos. Sus párpados se movían ligeramente,
como si estuviera experimentando sueños propios, y de vez en cuando sus labios se movían en un murmullo silencioso que Mateo no podía entender completamente. Pero entonces, milagrosamente, en el sueño consiguió oírla con perfecta claridad. «Mateo, mi amor, mamá está viva. Busca ayuda. No creas lo que te dicen. Estoy en un lugar donde no debería estar, pero estoy viva y necesito que seas valiente». El niño despertó sobresaltado, con el corazón latiendo tan fuerte que temió despertar a toda la casa. Se sentó en la cama, sudando a pesar del frío de marzo que se filtraba por las ventanas mal cerradas. Durante varios minutos, permaneció completamente inmóvil, procesando la increíble vivacidad de aquella experiencia. No había sido un sueño normal. La claridad de las imágenes, la precisión de los detalles, la sensación de comunicación real con su madre, todo apuntaba a algo que desafiaba cualquier explicación racional que su mente de 8 años pudiera elaborar. La mañana siguiente amaneció gris y fría, con nubes bajas que se cernían sobre Valdepeñas como una manta de plomo. Mateo bajó a desayunar y encontró a Carlos sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café frío en las manos y una expresión de agotamiento total en el rostro. Era evidente que su padre tampoco había dormido bien. «¿Cómo has dormido, hijo?», preguntó Carlos, esforzándose por sonar normal, pero su voz sonaba áspera y forzada. «Soñé con mamá», respondió Mateo directamente, observando atentamente la reacción de su padre. «Estaba en un hospital, conectada a máquinas. Me dijo que está viva». Carlos palideció visiblemente y casi derramó el café. «Mateo, esos son solo sueños. Tu mente está tratando de procesar lo que pasó. Es normal tener sueños así cuando perdemos a alguien que amamos». «No fue un sueño normal, papá. Fue real. Pude hablar con ella». Mateo mantuvo el contacto visual con su padre, buscando alguna señal de reconocimiento o verdad en esos ojos cansados. «Hijo, tienes que entender». Carlos se detuvo a mitad de frase, como si fuera a decir algo que no debía. «Tu madre está en un lugar mejor ahora. Necesitas aceptar eso para poder seguir adelante». En los días siguientes, Mateo se volvió aún más introvertido y observador. En el Colegio Santa Teresa, donde había estudiado desde los 5 años, la profesora Ana Beatriz García comenzó a notar cambios preocupantes en su comportamiento. Ana Beatriz era una mujer de 30 años, licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, que había desarrollado una sensibilidad especial para detectar cuando sus alumnos estaban pasando por dificultades emocionales. Durante las clases de expresión artística, Mateo comenzó a crear imágenes que perturbaron profundamente a su profesora. En lugar de los dibujos típicos de un niño de 8 años, casas con chimeneas humeantes, familias sonrientes bajo soles amarillos, mascotas jugando en jardines coloridos, Mateo dibujaba escenas inquietantemente sofisticadas y detalladas. Sus nuevas creaciones mostraban mujeres acostadas en camillas hospitalarias, rodeadas de figuras enmascaradas, vestidas con batas blancas en ambientes que recordaban laboratorios médicos más que hospitales convencionales. Los dibujos incluían detalles que no deberían estar en la imaginación de un niño. Máquinas de monitoreo con pantallas que mostraban líneas onduladas, tubos intravenosos con goteos precisos y expresiones de miedo en los rostros de las mujeres representadas. «Mateo, qué dibujo tan interesante», dijo Ana Beatriz una mañana, arrodillándose al lado del pupitre del niño mientras observaba los trazos demasiado precisos y detallados para alguien de su edad. «¿Puedes contarme qué representa?» «Es mamá. Está en un lugar con muchas máquinas y personas de blanco». Mateo continuó coloreando meticulosamente con crayones verdes y azules, creando un ambiente hospitalario que le helaba la sangre a la profesora. «Hay otras mujeres también, están asustadas. Tu padre me contó que tu madre descansó después del accidente, ¿recuerdas? A veces, cuando sentimos mucha nostalgia, nuestros sueños y dibujos se confunden con la realidad». Ana Beatriz intentó usar el tono más gentil posible, pero internamente se sentía cada vez más inquieta por la especificidad y consistencia de las imágenes que Mateo creaba. «No se confunden, profesora. Yo sé que está viva. Hablo con ella por las noches».
La convicción en la voz de Mateo era absoluta, sin la vacilación típica de las fantasías infantiles. Hablaba con la certeza de quien afirma hechos concretos y verificables. Ana Beatriz recogió varios de los dibujos más perturbadores y decidió que necesitaba hablar urgentemente con Carlos. Esa misma tarde, después de las clases, se dirigió a la casa de la familia Herrera, ubicada en una tranquila calle residencial a 10 minutos caminando del colegio. Encontró a Carlos en un estado lamentable. El hombre que había conocido como un padre alegre y comprometido, ahora parecía una sombra de sí mismo. Tenía ojeras profundas que hablaban de semanas sin dormir adecuadamente. Las manos le temblaban ligeramente cuando sostenía una taza de café, y su ropa arrugada sugería que había perdido interés en su apariencia personal. La casa, antes siempre impecable gracias a los cuidados meticulosos de Elena, mostraba signos evidentes de abandono. Había platos sin lavar en el fregadero, correos sin abrir acumulándose en la mesa del recibidor y un olor general de descuido que contrastaba dramáticamente con la calidez hogareña que Ana Beatriz recordaba de las reuniones de padres anteriores. «Carlos, estoy muy preocupada por Mateo», comenzó Ana Beatriz, extendiendo los dibujos sobre la mesa de la cocina. Ha creado estas imágenes muy específicas sobre hospitales e insiste constantemente en que Elena está viva. Creo que sería beneficioso buscar ayuda psicológica profesional. Carlos observó los dibujos con una expresión que Ana Beatriz no pudo descifrar completamente. Parecía una mezcla de dolor, miedo y algo que se aproximaba a la culpabilidad. Sus manos temblaron visiblemente cuando tomó los papeles y tardó varios segundos en responder. «Lo sé, Ana. Ya he concertado una cita con el doctor Fernando Moreira, un psicólogo infantil muy reputado en Toledo. Mateo está pasando por un trauma muy profundo y necesita ayuda profesional para procesar la pérdida de su madre. Lo comprendo perfectamente, Carlos. La pérdida de un padre es uno de los traumas más severos que puede experimentar un niño». Ana Beatriz vaciló antes de continuar, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero hay algo en la consistencia y especificidad de lo que Mateo describe que me resulta inquietante. ¿Hay algún aspecto particular sobre las circunstancias de la muerte de Elena que pueda estar confundiendo al niño?» Carlos desvió la mirada rápidamente, un gesto que Ana Beatriz notó inmediatamente. Como profesora experimentada, había aprendido a leer el lenguaje corporal de los padres cuando intentaban ocultar información importante sobre sus hijos. «El accidente fue muy traumático para todos nosotros», respondió Carlos finalmente, con una voz que sonaba ensayada y mecánica. «Mateo vio cosas en el hospital que un niño de su edad no debería ver. Los médicos dijeron que podría desarrollar reacciones así». La respuesta no satisfizo a Ana Beatriz. Había algo en la forma como Carlos evitaba detalles específicos, cómo su lenguaje corporal se cerraba cada vez que se mencionaban las circunstancias del accidente, que activaba todas sus alarmas profesionales. Esa noche, Mateo volvió a experimentar la comunicación extraordinaria con su madre. Esta vez, la visión fue aún más clara y detallada. Elena aparecía en lo que parecía ser una habitación hospitalaria privada, pero había algo siniestro en el ambiente que la rodeaba. Las paredes eran de un blanco inmaculado, pero había una calidad opresiva en esa blancura que sugería más un laboratorio que un hospital de recuperación. Las máquinas que la rodeaban emitían sonidos constantes y monótonos, y Mateo pudo distinguir números y gráficos en las pantallas que monitoreaban las funciones vitales de su madre. Elena tenía los ojos cerrados, pero de vez en cuando movía los párpados como si estuviera luchando por despertar de un sueño artificial. Su respiración era regular pero superficial, y había una palidez en su piel que sugería que había estado en esa condición durante un tiempo prolongado. En esta nueva visión, Mateo pudo percibir más detalles del entorno. Había otras camas en la misma habitación, ocupadas por mujeres que parecían estar en condiciones similares a las de su madre. Todas vestían camisones hospitalarios idénticos, todas tenían tubos intravenosos, y todas parecían estar en algún tipo de estado de sedación controlada. «Mateo, mi niño valiente», la voz de Elena resonó clara en su mente. «Necesitas encontrar a la doctora Leticia Andrade.
Ella trabajaba conmigo en el hospital y sabe la verdad sobre lo que está pasando. Busca ayuda, pero ten cuidado en quién confías. El niño despertó con una sensación de urgencia que no había experimentado antes. Esta vez, la comunicación había sido más específica, más directa. Su madre le había dado un nombre concreto, una pista tangible que podía investigar. Con la determinación que había heredado de ambos lados de su familia, Mateo decidió que encontraría a la doctora Leticia Andrade, sin importar lo que opinaran los adultos sobre sus fantasías. La consulta con el doctor Fernando Moreira estaba programada para el viernes siguiente, pero Mateo ya había tomado la decisión de que no confiaba en ningún adulto que formara parte del mundo médico de Valdepeñas. Había algo en la forma como todos insistían, en la misma versión oficial, que le hacía sospechar de una conspiración mucho más amplia y peligrosa de lo que inicialmente había imaginado. El miércoles por la tarde, mientras Carlos estaba en el trabajo, Mateo decidió realizar su primera investigación independiente. Usando la computadora familiar, buscó información sobre la doctora Leticia Andrade en los directorios médicos en línea. Para su alivio, encontró que efectivamente existía una médica con ese nombre que había trabajado en consulta privada en el centro de Valdepeñas. Sin embargo, cuando intentó buscar más información reciente, los resultados se volvían extrañamente escasos. No había actualizaciones profesionales, participaciones en conferencias o publicaciones médicas que fueran posteriores al mes de marzo, exactamente alrededor de la fecha del supuesto accidente de su madre. Esta coincidencia temporal no pasó desapercibida para la mente analítica de Mateo. Era demasiado extraña para ser casualidad que tanto su madre como esta doctora hubieran desaparecido del panorama médico local prácticamente al mismo tiempo. La consulta con el doctor Fernando Moreira tuvo lugar una tarde particularmente gris de abril, cuando las últimas lluvias del invierno daban paso a la primavera castellana. La consulta del psicólogo estaba ubicada en una elegante casa señorial del siglo XVIII, que había sido convertida en centro médico privado, ubicada en la calle Real, una de las arterias principales del centro histórico de Valdepeñas. Doctor Moreira era un hombre de apariencia distinguida de unos 50 años, con una barba grisácea cuidadosamente recortada y gafas de montura dorada que le daban un aire académico respetable. Su consulta estaba decorada con diplomas de universidades prestigiosas, libros de psicología infantil cuidadosamente organizados en estanterías de madera y una colección de juguetes terapéuticos diseñados para ayudar a los niños a expresar emociones difíciles. Entonces, Mateo, comenzó doctor Moreira con una voz suave y profesional, tu padre me ha contado que has tenido algunas experiencias muy intensas relacionadas con tu madre desde su fallecimiento. ¿Te gustaría contarme sobre eso? Mateo observó cuidadosamente al psicólogo antes de responder. Había algo en la forma como el hombre evitaba el contacto visual directo, cómo sus preguntas parecían estar dirigidas hacia una conclusión predeterminada, que activó inmediatamente las defensas del niño. No son experiencias, hablo con ella. Me dice cosas. Mateo mantuvo los brazos cruzados en una postura defensiva que había perfeccionado durante las últimas semanas de enfrentar la incredulidad de los adultos. Entiendo. ¿Y qué tipo de cosas te dice? Doctor Moreira garabateaba notas en un blog sin levantar la vista, un comportamiento que Mateo encontró irrespetuoso e irritante. Me dice que está viva y que está en un lugar donde no debería estar. También me habló de una doctora llamada Leticia Andrade. Mateo observó atentamente la reacción del psicólogo y notó cómo el hombre dejó de escribir por un instante casi imperceptible antes de continuar. Mateo, cuando perdemos a alguien muy importante para nosotros, especialmente a una edad tan temprana, nuestra mente a veces crea estas experiencias para ayudarnos a lidiar con un dolor que es demasiado grande para procesarlo normalmente. La explicación del doctor Moreira sonaba automática y ensayada, como si la hubiera repetido cientos de veces con otros pacientes. Pero no es mi mente inventando cosas, es real. Puedo ver dónde está, puedo oír su voz claramente. La frustración en la voz de Mateo era palpable, una desesperación genuina por ser creído y tomado en serio.
Doctor Moreira finalmente levantó la vista y miró directamente al niño. Mateo, entiendo que estas experiencias se sienten muy reales para ti, pero a veces, cuando la realidad es demasiado dolorosa, nuestra mente crea una versión alternativa que es más fácil de aceptar. La consulta continuó durante 1 hora completa, con Dr. Moreira aplicando varias técnicas de evaluación psicológica estándar. Hizo que Mateo dibujara a su familia, le mostró manchas de tinta para interpretación y le pidió que completara frases como «Mi mayor miedo es» y «Cuando cierro los ojos veo». Al final de la sesión, Dr. Moreira había llegado a conclusiones que Mateo sospechaba desde el momento en que entró en la consulta. El psicólogo explicó a Carlos que el niño estaba experimentando alucinaciones postraumáticas combinadas con negación patológica de la pérdida y recomendó un tratamiento que incluía terapia semanal y medicación para estabilizar su percepción de la realidad. Después de la consulta, Carlos habló privadamente con el psicólogo mientras Mateo esperaba en la recepción. La medicación ayudará a disminuir la intensidad de las alucinaciones. Es crucial que el niño acepte la realidad antes de que estos episodios se vuelvan crónicos. Cuanto más tiempo pase alimentando estas fantasías, más difícil será reintegrarlo a la normalidad. Mateo salió de la consulta con una receta de risperidona, un antipsicótico atípico que prometía calmar su mente agitada y reducir las experiencias perceptuales anómalas. Esa noche, cuando Carlos le dio la primera pastilla, Mateo fingió tomarla pero la escondió debajo de su lengua hasta poder escupirla más tarde. A través de la puerta entreabierta, el niño consiguió captar fragmentos perturbadores de la conversación entre los dos hombres. No permitiría que ningún medicamento interfiriera con su conexión con su madre. Intuitivamente, sabía que esa comunicación extraordinaria era su única esperanza de descubrir la verdad y posiblemente de salvar a Elena. Durante la semana siguiente, la presión social en Valdepeñas se intensificó considerablemente. En una ciudad pequeña donde todos se conocían desde generaciones, los asuntos familiares privados rápidamente se convertían en temas de discusión pública. Los vecinos, que inicialmente habían mostrado comprensión y solidaridad con la familia Herrera, comenzaron a murmurar con creciente preocupación sobre la obsesión poco sana del niño Herrera. Doña Miriam Rodríguez, una mujer de 60 años que vivía en la casa contigua a los Herrera y que se había autoproclamado como la observadora no oficial del vecindario, se convirtió en la principal fuente de chismes y especulaciones sobre la situación familiar. «Ese niño necesita entender de una vez que su madre descansó», comentaba doña Miriam todas las tardes con el grupo de señoras que se reunían en la plaza del pueblo para intercambiar noticias y opiniones. No es sano seguir alimentando fantasías así. Carlos debería ser más firme con él. Pobrecito Carlos, suspiraba doña Eulalia Vázquez, una viuda de 70 años que vivía en la casa de la esquina y que había conocido a 4 generaciones de la familia Herrera. Ya no basta con haber perdido a su esposa en ese horrible accidente. Aún tiene que lidiar con los problemas psicológicos del niño. En mis tiempos, a los niños no se les permitía andar inventando historias extravagantes, añadía doña Carmen Jiménez, sin relación familiar con la abuela materna de Mateo, una mujer conservadora de 75 años que había criado 8 hijos bajo principios estrictos de disciplina y obediencia. Una buena corrección y el niño dejaría de decir tonterías. Mateo oía estos comentarios desde la ventana de su cuarto, donde pasaba cada vez más tiempo observando la vida del vecindario con la atención de un detective privado. Cada palabra de desaprobación fortalecía su determinación de demostrar que tenía razón, que no estaba loco, que su madre realmente estaba viva y necesitaba ayuda desesperadamente. Las conversaciones del vecindario no se limitaban a críticas hacia Mateo. También había especulaciones sobre las circunstancias del accidente de Elena que revelaban inconsistencias que los adultos parecían dispuestos a ignorar, pero que alimentaban las sospechas del niño. «¿No os parece extraño que no hubiera velatorio?», comentó doña Mercedes López, la panadera del pueblo, durante una de sus charlas matutinas con las clientas regulares. «En todos mis años aquí,
Nunca había visto un funeral sin que la familia permitiera las condolencias apropiadas. Carlos dijo que el accidente fue muy grave, respondió doña Pilar Moreno, la farmacéutica, bajando la voz como si compartiera información confidencial. Pero mi primo trabajaba en la grúa que recogió el coche y me dijo que no había tanta sangre como cabría esperar de un accidente tan terrible. Estas conversaciones llegaban a oídos de Mateo a través de la red informal de comunicación que existe en todos los pueblos pequeños, donde las noticias viajan más rápido que en cualquier medio de comunicación moderno. Cada nueva información reforzaba su convicción de que los adultos estaban ocultando algo fundamental sobre el destino de su madre. Fue durante la tercera semana después de la consulta con Dr. Moreira que Carmen Morales comenzó a cuestionar seriamente sus propias certezas sobre los acontecimientos. La abuela de Mateo había regresado a Valdepeñas para una visita de varios días, oficialmente para ayudar con el cuidado del niño, pero secretamente porque las inconsistencias en la historia oficial habían comenzado a molestarla de manera persistente. Carmen había criado 5 hijos y había desarrollado un instinto maternal muy afinado para detectar cuando algo no estaba bien. Durante los días que siguieron al funeral, pequeños detalles habían comenzado a acumularse en su mente consciente, creando un patrón de dudas que no podía ignorar por más tiempo. Mientras ordenaba meticulosamente las pertenencias de Elena, una tarea dolorosa pero necesaria que Carlos había estado posponiendo, Carmen encontró correspondencia personal que su hija había guardado pero nunca enviado. Entre las cartas sin enviar, una en particular le llamó poderosamente la atención. La carta estaba fechada exactamente 2 semanas antes del supuesto accidente, escrita en el papel personal de Elena, con el membrete elegante que había usado desde sus años universitarios. La letra era inequívocamente de su hija, pero el contenido era profundamente perturbador. Querida mamá, espero que nunca tengas que leer esta carta, pero siento que debo escribir mis preocupaciones en algún lugar seguro. Durante las últimas semanas, he observado patrones muy extraños en el hospital que me tienen extremadamente inquieta. Ha habido una serie de pacientes, todas mujeres jóvenes y saludables, que han ingresado para procedimientos menores y luego han desaparecido completamente del sistema. La carta continuaba con detalles específicos que helaron la sangre de Carmen. Cuando pregunto por estas pacientes, siempre me dicen que fueron transferidas a centros especializados en Madrid o Barcelona, pero cuando llamo para verificar, no hay registros de su llegada. Doctor, Silva se pone notablemente nervioso y evasivo cada vez que planteo estas preguntas, y he comenzado a sospechar que está ocurriendo algo muy grave. Las manos de Carmen temblaron mientras continuaba leyendo. He comenzado a documentar todo en un diario secreto que guardo escondido en mi cuarto. Si algo me pasara, y espero estar siendo paranoica, quiero que sepas que las respuestas están en esas anotaciones. He notado que, doctor, Silva tiene reuniones privadas con hombres que no son parte del personal médico regular, y hay movimientos de dinero que no cuadran con las operaciones normales del hospital. La carta concluía con una instrucción específica que hizo que Carmen se sintiera físicamente enferma. Si algo me pasa, no confíes en la versión oficial. Busca mi diario, encuentra la verdad y, por favor, protege a Mateo. Su intuición siempre ha sido extraordinaria, y si él siente que algo está mal, probablemente tenga razón. Carmen leyó la carta 3 veces antes de que la realidad de sus implicaciones se asentara completamente en su mente. Su hija había estado investigando algo peligroso en el hospital, había documentado evidencias de actividades criminales y había desaparecido inmediatamente después de descubrir información comprometedora. Con un sentimiento creciente de urgencia y terror, Carmen se dirigió inmediatamente al cuarto de Mateo. Encontró a su nieto en su actividad habitual de las últimas semanas, dibujando mapas detallados de Valdepeñas y las áreas rurales circundantes, marcando ubicaciones específicas con diferentes colores según algún sistema de clasificación que había desarrollado. ¿Qué es todo esto, querido?, preguntó Carmen sentándose en la cama al lado de su nieto y observando los mapas elaborados con una precisión que era impresionante para un niño de 8 años. Son los lugares donde mamá podría estar, explicó Mateo,
con la seriedad de un investigador profesional. En los sueños ella me muestra detalles del lugar donde está. He estado tratando de identificar la ubicación basándome en lo que veo. Mateo señaló varios puntos marcados en rojo en el mapa. Estos son edificios médicos o lugares que podrían tener equipos hospitalarios. Los verdes son propiedades rurales aisladas que podrían usarse para ocultar algo. Los azules son lugares relacionados con Dr. Silva que he encontrado en los registros públicos. Carmen observó el trabajo de su nieto con una mezcla de admiración y horror. La meticulosidad y lógica que Mateo había aplicado a su investigación amateur era impresionante, pero también revelaba la profundidad de su desesperación por encontrar a su madre. «Mateo», dijo Carmen con voz temblorosa, «encontré algo muy importante entre las cosas de tu madre. Creo que tenías razón desde el principio». Carmen mostró la carta a su nieto, observando cómo los ojos del niño se iluminaban con una mezcla de validación y determinación renovada. Finalmente, un adulto no solo lo creía, sino que tenía evidencias tangibles que respaldaban sus intuiciones. «Sabía que había algo mal», dijo Mateo, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Todos pensaban que estaba loco, pero sabía que mamá no había muerto en un accidente. Tenías razón, mi amor, y ahora vamos a descubrir la verdad juntos», declaró Carmen con una determinación férrea que no había sentido en décadas. «Pero primero necesitamos encontrar ese diario que menciona tu madre». La búsqueda del diario se convirtió en una operación clandestina que abuela y nieto llevaron a cabo esa misma noche, cuando Carlos había salido para una de sus misteriosas reuniones nocturnas que habían comenzado después del funeral. Mateo, que conocía todos los escondites secretos que su madre había usado a lo largo de los años, guió a Carmen en un registro sistemático del cuarto matrimonial. Revisaron detrás de cada cuadro, dentro de cada cajón, debajo del colchón, y en todos los lugares obvios donde alguien podría esconder documentos importantes. Fue finalmente detrás de una fotografía familiar enmarcada, una imagen de los tres Herrera durante unas vacaciones en la costa mediterránea el verano anterior, que encontraron lo que buscaban. El diario era un cuaderno pequeño, encuadernado en cuero marrón y forrado con tela floreada, del tipo que Elena había usado desde sus años universitarios para anotar reflexiones personales y observaciones profesionales. Las páginas estaban llenas de la letra meticulosa de Elena, documentando con precisión científica una serie de observaciones que pintaban un cuadro escalofriante de corrupción y criminalidad en el Hospital San Francisco. Las primeras entradas, fechadas 3 meses antes del supuesto accidente, comenzaban con observaciones aparentemente inocuas. Paciente María González, 28 años, ingresada para apendicectomía rutinaria. Cirugía exitosa según reportes, pero no puedo localizarla para seguimiento postoperatorio. Administración dice que fue transferida a Madrid para recuperación especializada. Las entradas subsiguientes documentaban un patrón creciente de pacientes desaparecidas, todas mujeres entre 25 y 40 años, todas ingresadas para procedimientos menores, y todas, posteriormente, transferidas a centros que, cuando Elena verificaba, no tenían registros de haberlas recibido. A medida que el diario progresaba, las observaciones de Elena se volvían más específicas y alarmantes. He notado que todas las desapariciones ocurren durante los turnos de noche cuando Dr. Silva está personalmente supervisando. He comenzado a hacer copias secretas de los expedientes antes de que desaparezcan del sistema. La entrada más perturbadora, fechada solo 3 días antes del accidente, contenía información que explicaba por qué Elena había estado en peligro. Seguí a Dr. Silva anoche y vi cómo supervisaba el traslado de una paciente inconsciente a una ambulancia sin identificación. La llevaron hacia la carretera rural que va a Monteverde. Mañana voy a investigar esa área. He dejado copias de todas mis evidencias en el lugar secreto por si algo me pasa. Carmen y Mateo se miraron con una mezcla de horror y determinación. Las piezas del rompecabezas criminal finalmente comenzaban a encajar, revelando una conspiración mucho más siniestra y organizada de lo que habían imaginado. En el 4.º mes después de la ceremonia funeraria,
Cuando la primavera castellana comenzaba a dar paso al calor del verano temprano, Mateo hizo un descubrimiento que cambiaría completamente el rumbo de su investigación y proporcionaría la primera pista tangible sobre la ubicación real de su madre. Durante una de sus sesiones regulares de búsqueda en el cuarto de Elena, Mateo encontró algo que había pasado desapercibido en registros anteriores. Una nota manuscrita escondida dentro de las páginas de un libro de medicina pediátrica, específicamente en un capítulo sobre sedación en procedimientos médicos infantiles. La nota estaba escrita en la letra familiar de Elena, pero las palabras estaban garabateadas con prisa evidente, como si hubiera sido escrita bajo presión extrema o en circunstancias de peligro inminente. Si algo me pasa, es imperativo que busquéis a la doctora Leticia Andrade. Trabaja en la Clínica Santa Ana del Centro y conoce todos los detalles sobre las irregularidades del hospital. Ella tiene copias de mis investigaciones y puede proporcionar las pruebas necesarias. No confiéis en Dr. Silva, bajo ninguna circunstancia. Tiene conexiones peligrosas fuera del ámbito médico. A.I.U.D.A.D.M. E.H. El papel estaba arrugado y tenía manchas que parecían lágrimas secas, sugiriendo que Elena había escrito la nota en un estado de considerable angustia emocional. Las iniciales al final eran inequívocamente las de Elena Herrera, y el estilo de escritura urgente contrastaba dramáticamente con su habitual caligrafía cuidadosa y controlada. Mateo inmediatamente llevó la nota a Carmen, quien reconoció instantáneamente la escritura de su hija y la importancia crítica de la información. Era la primera pista concreta que tenían sobre alguien fuera de la familia, que podría tener conocimiento directo sobre la situación real de Elena. Necesitamos encontrar a esa doctora Leticia inmediatamente, declaró Carmen con urgencia. Si tu madre confiaba en ella lo suficiente como para mencionarla en una nota de emergencia, debe ser nuestra mejor esperanza de obtener ayuda. Carmen consultó inmediatamente la guía telefónica de Valdepeñas y encontró que efectivamente existía una clínica Santa Ana en el centro de la ciudad y que una doctora Leticia Andrade estaba listada como parte del personal médico. Sin embargo, cuando llamaron para intentar concertar una cita, la respuesta que recibieron fue profundamente perturbadora. Lo siento, pero la doctora Andrade está de baja médica indefinida desde principios de abril, informó la recepcionista con una voz que sonaba ensayada y nerviosa. No tenemos información sobre cuándo podría regresar a sus funciones. ¿Baja médica desde cuándo exactamente?, insistió Carmen, sintiendo cómo se le erizaba el vello de la nuca. Desde el 8 de abril, señora. Asuntos familiares urgentes, según entiendo. No dejó información de contacto alternativo. Carmen y Mateo se miraron con creciente alarma. El 8 de abril era exactamente 2 semanas después del supuesto accidente de Elena. La coincidencia temporal era demasiado específica y sospechosa para ser casualidad. Abuela, susurró Mateo con voz temblorosa, creo que a la doctora Leticia le pasó lo mismo que a mamá. Decidieron visitar la Clínica Santa Ana en persona para obtener más información. El edificio estaba ubicado en una calle lateral del centro histórico, una estructura moderna de 3 plantas que contrastaba con la arquitectura tradicional circundante. Desde el exterior, la clínica parecía funcionar normalmente, con pacientes entrando y saliendo regularmente. Sin embargo, cuando entraron y preguntaron específicamente por la doctora Leticia Andrade, la atmósfera cambió notablemente. La recepcionista, una mujer joven de unos 25 años, se puso visiblemente nerviosa y comenzó a evitar el contacto visual directo. Como mencioné por teléfono, la doctora está de baja indefinida, repitió la recepcionista, pero su voz temblaba ligeramente. Todo fue muy repentino. Asuntos familiares urgentes en el extranjero. ¿Mencionó cuándo esperaba regresar?, preguntó Carmen, observando cuidadosamente las reacciones de la joven. No, señora. De hecho, nos pidió que canceláramos todas sus citas para los próximos meses. Fue muy inesperado para todos nosotros. Mateo, que había estado observando silenciosamente, notó varios detalles que los adultos parecían pasar por alto. Había una capa de polvo en el escritorio que normalmente habría ocupado la doctora Andrade.
Las plantas en su área de trabajo estaban marchitas por falta de cuidado, y había una sensación general de que el espacio había sido abandonado abruptamente en lugar de dejado ordenadamente. Cuando salieron de la clínica, Mateo expresó sus observaciones a Carmen. «Abuela, está mintiendo. Pude ver que había polvo en el escritorio de la doctora y las plantas estaban muertas. Nadie deja las plantas morir si planea volver». «Tienes razón, querido», concordó Carmen, sintiendo cómo se intensificaba su aprensión. «Algo muy grave le pasó a la doctora Leticia, y estoy comenzando a temer que esté relacionado con lo que le pasó a tu madre». Esa noche, Mateo experimentó la visión más clara y detallada que había tenido desde que comenzaron sus comunicaciones extraordinarias con Elena. En lugar del ambiente hospitalario estéril que había visto antes, esta vez se encontró observando lo que parecía ser una instalación médica mucho más grande y sofisticada. Elena estaba en lo que claramente era una habitación diseñada para contener múltiples pacientes. Mateo pudo contar al menos 12 camas hospitalarias, todas ocupadas por mujeres que parecían estar en estados similares de sedación controlada. Las pacientes vestían camisones hospitalarios idénticos de color verde pálido, y todas tenían tubos intravenosos y cables de monitoreo conectados. Lo más perturbador de esta nueva visión era que Mateo pudo reconocer a una de las otras mujeres, la doctora Leticia Andrade, cuya fotografía había visto en los materiales promocionales de la Clínica Santa Ana. Estaba en una cama cerca de la de Elena, en las mismas condiciones de sedación controlada. «Mateo, mi valiente niño». La voz de Elena resonó con más claridad que nunca en su mente. «Han traído a Leticia aquí también. Estamos en una instalación grande, muy lejos de Valdepeñas. Es un lugar blanco con muchas habitaciones como esta. Hay guardias y médicos que no reconozco». Elena continuó proporcionando detalles específicos. «El edificio está rodeado por una cerca alta con alambre de púas. Hay números en la entrada principal. 1847. La carretera que lleva aquí está mal pavimentada y pasa por muchos campos de olivares. Puedo oír el sonido de maquinaria pesada durante el día. Necesitas conseguir ayuda, pero ten mucho cuidado», advirtió Elena. «Doctor Silva tiene conexiones con personas muy peligrosas. No confíes en nadie del sistema médico local. Ve a la policía provincial en Toledo, busca al inspector Carlos Méndez. Tu padre está siendo chantajeado, Mateo. No está ayudando voluntariamente». Esta revelación sobre Carlos añadió una nueva dimensión de complejidad a la situación. Mateo había sospechado que su padre sabía más de lo que admitía, pero la idea de que también fuera una víctima en lugar de un colaborador voluntario cambió completamente su perspectiva. Mateo despertó de la visión con una sensación de urgencia absoluta. Por primera vez, tenía información específica y verificable. Números de identificación, 1847, características geográficas, campos de olivares, carretera mal pavimentada, y un contacto policial específico, inspector Carlos Méndez en Toledo. Inmediatamente despertó a Carmen y le relató todos los detalles de la visión. Su abuela escuchó cada palabra con creciente convicción de que estas comunicaciones de Mateo no eran fantasías infantiles, sino algún tipo de conexión real y extraordinaria con su hija secuestrada. «Mañana vamos a Toledo», declaró Carmen con determinación férrea. «Si hay un inspector Carlos Méndez, lo vamos a encontrar y le vamos a contar todo lo que sabemos». Sin embargo, su plan se complicó esa misma mañana cuando Carlos anunció que había programado una consulta de emergencia con Dr. Moreira para evaluar el deterioro del estado mental de Mateo. Era evidente que la presión externa estaba aumentando para que el niño fuera medicado más agresivamente o incluso hospitalizado. Carmen comprendió que estaban quedándose sin tiempo. Si Mateo era medicado o internado, perderían su única conexión con Elena y posiblemente su única oportunidad de salvarla. Tomando una decisión que cambiaría el curso de toda la investigación, Carmen decidió actuar independientemente antes de que fuera demasiado tarde. La investigación oficial comenzó de manera discreta cuando el inspector Carlos Méndez llegó a Valdepeñas, acompañado de un equipo especializado de la Unidad de Delitos contra las Personas de la Policía Nacional. Carmen había logrado contactar con el inspector
después de un viaje urgente a Toledo, donde había presentado todas las evidencias que ella y Mateo habían recopilado durante sus meses de investigación amateur. Inspector Méndez era un hombre de 45 años, con 23 años de experiencia en investigación criminal, especializado en casos de desapariciones y trata de personas. Alto y delgado, con cabello canoso prematuro y ojos grises que parecían no perderse ningún detalle, había desarrollado una reputación por resolver casos que otros consideraban imposibles. Cuando Carmen y Mateo se presentaron en su oficina en Toledo con sus evidencias, las cartas de Elena, el diario secreto, los dibujos de Mateo y la nota sobre la doctora Leticia Andrade, el inspector inicialmente mostró el escepticismo profesional típico hacia relatos que incluían elementos aparentemente sobrenaturales. Sin embargo, la consistencia de los detalles, la calidad de la documentación y especialmente la precisión con que Mateo describía procedimientos médicos que estaban más allá de su conocimiento normal, comenzaron a convencer al inspector de que había algo sustancial detrás de las acusaciones. «Señora Morales», había dicho el inspector después de revisar toda la documentación, «las evidencias que han presentado son lo suficientemente consistentes y específicas como para justificar una investigación formal. Aunque debo admitir que algunos aspectos de este caso están fuera de mi experiencia normal». El inspector había quedado particularmente impresionado por la precisión de los mapas y diagramas que Mateo había creado, especialmente porque incluían detalles sobre la distribución de edificios médicos y propiedades rurales que habían requerido investigación considerable para verificar su exactitud. Para evitar alertar a los posibles criminales sobre la investigación, el inspector Méndez decidió que su equipo se haría pasar por inspectores sanitarios de la Junta de Castilla-La Mancha, realizando una auditoría de rutina de las instalaciones médicas regionales. Mateo observaba desde la ventana de su cuarto cuando vio varios coches oficiales discretamente aparcados cerca del Hospital San Francisco. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que finalmente alguien con autoridad real estaba tomando en serio sus denuncias e investigando las actividades sospechosas que había estado documentando durante meses. La inspección del hospital reveló inmediatamente varias irregularidades significativas que confirmaron las sospechas más graves. En los archivos médicos, el equipo encontró evidencia documental de un patrón sistemático de pacientes que habían desaparecido del sistema sanitario oficial. Había expedientes de 23 mujeres que aparecían como transferidas a centros especializados en Madrid, Barcelona o Sevilla durante los últimos 8 meses, pero cuando el equipo verificó con esos centros, descubrieron que ninguna de las pacientes había llegado nunca a sus supuestos destinos. Doctor Silva inicialmente mantuvo la compostura que había perfeccionado durante años de práctica médica legítima combinada con actividades criminales. Explicó cada discrepancia con la habilidad de alguien que había preparado justificaciones detalladas para cualquier cuestionamiento posible. Las transferencias son coordinadas por empresas de transporte médico especializadas, explicó Dr. Silva con autoridad profesional convincente. Nosotros proporcionamos la documentación inicial, pero el seguimiento posterior es responsabilidad de los centros receptores. Sin embargo, cuando los investigadores solicitaron acceso a los archivos históricos almacenados en el sótano del hospital, la resistencia de Dr. Silva se volvió más evidente y sospechosa. Lamento informarles que esa área ha estado en renovación durante los últimos meses, dijo Dr. Silva, bloqueando físicamente el acceso a las escaleras del sótano. Hay problemas estructurales serios que hacen peligroso el acceso. Podríamos programar una visita para la próxima semana cuando las reparaciones estén completadas. Dr. Silva, respondió el inspector Méndez con autoridad profesional inflexible, tenemos una orden judicial que nos autoriza el acceso inmediato a todas las áreas del hospital. Los problemas de seguridad pueden ser manejados con el equipo apropiado. Reluctantemente, doctor Silva condujo al equipo de investigación al sótano del hospital. Lo que encontraron allí confirmó las sospechas más sombricias y proporcionó evidencia concreta de actividades criminales sistemáticas.
El sótano contenía un archivo extenso de documentos que habían sido deliberadamente ocultados del sistema oficial de registros médicos. Había expedientes detallados de las 23 mujeres desaparecidas, incluyendo información sobre sus condiciones médicas, reacciones a diferentes medicamentos y notas sobre su aptitud para lo que los documentos describían eufemísticamente como estudios de investigación extendidos. Aún más perturbador, encontraron correspondencia entre Dr. Silva y contactos externos que revelaba la existencia de una red criminal mucho más amplia de lo que habían imaginado inicialmente. Las cartas mencionaban instalaciones de investigación especializadas, ubicadas en propiedades rurales aisladas, pagos sustanciales por participantes en estudios y cronogramas para adquisiciones futuras. Un documento particularmente incriminatorio era un contrato firmado entre Dr. Silva y una organización identificada solo como Laboratorios Médicos Avanzados S.L., que establecía pagos de 50.000 euros por cada sujeto de investigación femenino apropiado, proporcionado para estudios farmacológicos de larga duración. Mientras tanto, en casa, Mateo experimentaba comunicaciones cada vez más urgentes con su madre. Elena aparecía en sus visiones notablemente más agitada, como si fuera consciente de que algo estaba cambiando en su situación. «Mateo, algo está pasando aquí», le transmitió Elena durante una de sus comunicaciones nocturnas. «Los guardias están más nerviosos y han estado moviendo a algunas de las otras mujeres a diferentes habitaciones. Creo que saben que alguien los está investigando». Elena proporcionó detalles adicionales que demostraron ser cruciales para la investigación. «El lugar donde estamos tiene un nombre en la entrada: Centro de Investigación Biomédica Privado. Está aproximadamente a 1 hora de viaje desde Valdepeñas hacia el este, pasando por 3 pueblos pequeños. Hay una gasolinera abandonada cerca de la entrada del camino que lleva a la instalación. También he visto vehículos llegando por las noches», continuó Elena. «Traen más mujeres, siempre inconscientes. Creo que están acelerando sus operaciones porque saben que están siendo investigados». Esta información adicional proporcionó al equipo del inspector Méndez las pistas geográficas específicas que necesitaban para localizar la instalación criminal. Utilizando los detalles proporcionados por Mateo, junto con registros de propiedades y mapas satelitales, pudieron identificar varias ubicaciones posibles que coincidían con la descripción. Sin embargo, su investigación se complicó cuando descubrieron que Dr. Silva había desaparecido del hospital. Su oficina había sido vaciada durante la noche y el personal informó que había salido para un congreso médico urgente en el extranjero sin proporcionar detalles específicos sobre su destino o fecha de regreso. La desaparición de Dr. Silva confirmó que la investigación había sido detectada y que los criminales estaban implementando planes de emergencia para proteger su operación. Esto significaba que Elena y las otras víctimas podrían estar en peligro inmediato si los criminales decidían eliminar evidencias. En este punto crítico de la investigación, Carlos finalmente se quebró bajo la presión acumulada de meses de chantaje y culpabilidad. Una tarde, después de recibir otra llamada amenazante, se dirigió directamente a la comisaría temporal donde trabajaba el equipo del inspector Méndez. «Necesito confesar algo que debería haber dicho hace meses», declaró Carlos con lágrimas corriendo por su rostro. «Mi esposa no murió en un accidente, fue secuestrada y yo he estado siendo chantajeado para mantener silencio». Carlos relató cómo Elena había comenzado a sospechar de las actividades irregulares en el hospital y había estado documentando evidencias para presentar una denuncia formal. Cuando Dr. Silva descubrió sus investigaciones, organizó el secuestro y forzó a Carlos a participar en la farsa del funeral bajo amenaza de matar realmente a Elena. «Me mostraron fotos de Elena sedada en algún tipo de laboratorio»,